Malaquías 3:10 ha sido proclamado incontables veces desde los púlpitos. Traed todos los diezmos al alfolí. Si ese versículo no significa lo que siempre te dijeron, el diezmo tal como se predica hoy ha sido profundamente malinterpretado o peor aún, usado como una herramienta de manipulación espiritual. Detrás de esa práctica religiosa a que millones han cuestionado muchas veces, ahí se esconde una verdad que puede liberar tu conciencia, sanar tu alma y transformar tu relación con Dios. Si esto te interesa tanto, entonces este video es para ti. Atrévete a escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para ti hoy. Muchos estamos atrapados en algo que le llaman obediencia, pero eso no es obediencia, es miedo, una tradición, una manipulación. Lo más grave es creer que Dios espera eso de nosotros. Dios mandó a su Hijo a morir a una cruz, no te llama a vivir bajo cargas que Él te quitó. Hoy vas a descubrir lo que muchos no se atreven a enseñar. Cuando te des cuenta de esta verdad no vas a ser la misma persona, vas a cambiar. En este estudio lo vamos a sumergir en las Escrituras sin filtros religiosos. Vamos al Antiguo Testamento, al Nuevo Pacto, a las enseñanzas de Jesús también y de los apóstoles. Cada momento que escuches esto vas a sentir el Espíritu Santo guiándote hacia la libertad donde nunca imaginaste. Porque hoy vas a conocer cómo muchas enseñanzas modernas sobre el diezmo están desconectadas del corazón de Dios. Cómo volver al diseño original, y eso puede ser la llave que desbloquee paz y claridad. Una fe más genuina. Mira este video hasta el final. No es para debatir doctrinas, es para liberar corazones, para que nos demos cuenta de un secreto escondido, un principio que ha sido malinterpretado, una verdad que puede romper yugos de culpa, de religiosidad y condenación que cargaste por años, creyendo que hacías lo correcto. Hoy todo esto puede cambiar. Quiero invitarte a un acto de fe. Quiero que tú le digas a Dios: Dios, abre mis ojos. Quiero que le digas a Dios: Señor, libera mi mente. Dile a Dios: hazme entender. Y Dios lo hará. Dios te va a abrir tu mente y te vas a dar cuenta la poderosa enseñanza que hoy vamos a descubrir. Hoy te vas a dar cuenta de lo que te han mentido durante muchos años y has tratado de ser puntual creyendo que lo que te dicen es lo que Dios ha dicho que sepas. El secreto escondido de la Biblia sobre el diezmo hoy va a ser descubierto y va a ser la llave que va a desbloquear la bendición que ha estado retenida durante años. Lo que hoy estás a punto de escuchar va a ser una revelación muy importante en tu vida. Lo que muchos consideran una obligación financiera sagrada, en realidad nació en un contexto completamente diferente al que vivimos hoy. Para entender el verdadero sentido del diezmo, debemos regresar al principio, a las instrucciones originales que Dios dio a su pueblo elegido, Israel. No a la iglesia, no a los gentiles, no a los creyentes nacidos del Espíritu, sino a una nación específica en un tiempo y en un sistema determinado por la ley mosaica. En Levítico 27:30 leemos con claridad: el diezmo de la tierra, así el nacimiento de la tierra, del fruto de los árboles de Jehová,
es cosa dedicada a Jehová. Aquí el mandamiento no habla de dinero, no menciona salarios, sueldos ni monedas. Habla de tierra, de cosechas, de fruto. El diezmo no era económico, era agrícola. Estaba íntimamente ligado al sistema de subsistencia del pueblo de Israel que vivía del campo, de lo que cultivaba y criaba. Esa es una verdad que no puede ser ignorada. Más adelante, en Deuteronomio 14, 22, 23, esta idea se amplía aún más. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiera. Ese era el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas, de tus ganados. Observa con atención. No solo no se habla de dinero, sino que parte del diezmo debía ser consumido por el mismo ofrendante delante de Dios como un acto de adoración y comunión. Puedes ver la diferencia entre esto y lo que hoy se predica como un compromiso mensual obligatorio con tu congregación. El diezmo original no era un sistema de recaudación, era una ceremonia viva, profundamente espiritual, centrada en la gratitud de la provisión de Dios, en el sostenimiento de los levitas, quienes no tenían heredad de la tierra, así como también de los pobres y necesitados. Este sistema estaba vinculado directamente a la tierra prometida, al templo físico, a los agrícolas del calendario hebreo, a una tribu que hacían esas festividades que hoy ya no están vigentes. Entonces, ¿cómo puede ser que esta práctica tan específica y localizada en un contexto histórico haya sido convertida en una regla universal para todos los creyentes de todas las culturas y tiempos de hoy? Aquí comienza el mito más profundo arraigado en el pensamiento cristiano moderno. Es vital que abras tus ojos, porque lo que muchas veces se enseña como un principio eterno, en realidad fue un mandato temporal diseñado para una función muy concreta bajo un pacto que ya no gobierna en nosotros. Esta revelación, lejos de debilitar nuestra fe, tiene el poder de liberarla, porque cuando comprendemos que Dios no nos impuso cargas injustas, sino que diseñó leyes justas para un tiempo y pueblo específico, podemos comenzar a entender la verdadera esencia de la generosidad en el reino. Esta comprensión solo se profundiza cuando contrastamos lo antiguo con la luz del nuevo pacto. Es justamente allí donde vamos a ir ahora, cuando entendemos que el diezmo bíblico no era una obligación económica, sino una práctica específica del pueblo de Israel. Surge otra pregunta clave: ¿cómo funcionaba realmente este sistema? La respuesta es mucho más profunda y reveladora de lo que normalmente se enseña. En realidad no existía un solo tipo de diezmo, habían tres formas diferentes de diezmar, cada una con un propósito único y profundamente conectado con el corazón de Dios. La justicia, la adoración y la compasión son tres. Esta estructura desmonta por completo la emoción de un 10% fijo entregado a una sola institución. Deuteronomio 14, 28, 29 nos ofrece una mirada clara sobre este diseño divino. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo almacenarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda, que vivan en tu población, y van a comer, se van a saciar, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieres. El primer tipo de diezmo era anual. Estaba destinado a los levitas, quienes dedicaban su vida al servicio del templo y no tenían posesiones ni tierra.
Este diezmo aseguraba el sostenimiento de aquellos consagrados al ministerio. El segundo tipo de diezmo era también anual, pero no se entregaba a nadie, se usaba para celebrar, para las fiestas religiosas. Antes de la cosecha se llevaba al lugar que Dios había elegido para habitar, el templo. Allí las familias comían y se alegraban delante del Señor. Era un acto de comunión, gratitud y gozo espiritual. El tercer tipo de diezmo se daba cada 3 años. Era destinado a los más vulnerables, extranjeros, huérfanos y viudas. Este modelo revela el profundo compromiso de Dios con la justicia social. El diezmo no era un mecanismo de presión financiera. Era un sistema de sostenimiento comunitario diseñado para que nadie quedara desamparado. Estas 3 expresiones del diezmo revelan un principio que con frecuencia se ignora. El objetivo no era la recaudación, era la equidad, la adoración y la solidaridad. Todo funcionaba dentro de un contexto nacional, agrícola, tribal y profundamente espiritual. ¿Cómo llegamos de allí a exigir una 10ª parte monetaria mensual, fija e invariable a cada miembro de una iglesia local? Lo cierto es que el diseño original del diezmo está muy lejos del modelo que muchas congregaciones promueven hoy en día. Al observar estos 3 tipos de diezmos descubrimos que lo que Dios instituyó fue un sistema de vida comunitaria, no un sistema de cuotas de monedas para sostener un edificio, no. Esta revelación, lejos de abolir la generosidad, nos invita a replantearla, porque cuando comprendemos el corazón de Dios detrás del dar, no necesitamos imposiciones externas. Entonces la pregunta que nos lleva al siguiente paso es inevitable. ¿Qué ocurrió cuando Israel no cumplió con este sistema? ¿De qué realmente nos acusaba Dios a través del profeta Malaquías? Allí es donde lo dirigimos ahora. A la luz de lo que acabamos de descubrir sobre los 3 tipos de diezmos en la ley mosaica, se hace aún más urgente que revisemos uno de los pasajes más citados para imponer su práctica en nuestros días. Malaquías 3, 8, 10. Este texto ha sido repetido desde los púlpitos con un tono de amenaza. ¿Robará el hombre a Dios? Malditos sois con maldición, porque ustedes, la nación, todos ustedes me han robado. Pero ¿quién estaba realmente robando a Dios? ¿Y qué era? ¿O qué se estaba robando? Para responder con honestidad bíblica necesitamos regresar al contexto del libro de Malaquías. Este profeta habla a un pueblo que había regresado de exilio, pero que vivía sumido en una espiritualidad vacía y una religiosidad superficial. Pero más aún, las palabras más duras del mensaje profético no van dirigidas principalmente al pueblo en general, sino a los sacerdotes. Desde el primer capítulo, Malaquías denuncia a los líderes espirituales de Israel por su corrupción, negligencia y faltas de temor de Dios. Cuando leemos Malaquías 3:10, bajo esta luz entendemos que el problema no era simplemente que no daban dinero, sino que habían abandonado el corazón del pacto. No cuidaban del templo, ni del culto, ni de los pobres. Estaban pervirtiendo el sistema divino. El robo no era financiero, era espiritual. Habían robado justicia, reverencia, compasión y fidelidad. Además, recordemos que estos reclamos se dirigen a una nación que vivía bajo el pacto antiguo, con levitas, templos, sacrificios, un sistema teocrático específico. No se trata de un mandato temporal para toda la humanidad, sino de una corrección a un pueblo concreto que había quebrantado un pacto completo. Aplicar este texto directamente a la iglesia de hoy es ignorar por completo la diferencia entre los pactos. Dios no estaba pidiendo dinero en forma de salario, estaba reclamando una restauración de una estructura comunitaria sagrada
que sostenía el templo y a los necesitados. El alfolí no era una cuenta bancaria, era una cámara de grano dentro del templo donde se almacenaban las cosechas para alimentar a levitas y a los más necesitados. Por tanto, decir hoy, quien no entrega el 10% de su salario está robando a Dios. Es manipular el texto y desconectarlo de su verdadero significado. Esto no solo es un error exegético, es una injusticia espiritual, porque hace que personas vivan bajo culpa, bajo miedo, bajo condenación, cuando en realidad lo que Dios desea es un corazón rendido, no una forma numérica. El uso de Malaquías como arma de condenación contradice el mensaje del Evangelio, que declara que en Cristo ninguna condenación hay para los que están en Él. Al comprender esto, se rompe el poder de la manipulación religiosa, que por años ha usado este pasaje para imponer cargas que Cristo ya quitó. Desde entonces, cuando nos abrimos, cuando realmente trajo el nuevo pacto, una transformación profunda del corazón, para entender el cambio radical entre lo viejo y lo nuevo, necesitamos observar con atención lo que enseñaron Jesús y los apóstoles. Allí nos dirigimos ahora, comprendiendo que Malaquías hablaba desde el contexto del antiguo pacto, con un enfoque dirigido a sacerdotes negligentes y un sistema que ya no está vigente. Es natural que nos preguntemos, ¿qué dijo Jesús sobre el diezmo? ¿Validó esta práctica para sus discípulos? ¿La enseñó como una norma a seguir el reino que él vino a establecer? Para responder debemos observar atentamente Mateo 23:23. Uno de los pocos pasajes en los que Jesús menciona el diezmo. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. A primera vista, algunos usan esta frase como prueba de que Jesús respalda el diezmo y no es así. Una lectura atenta revela algo muy diferente. Jesús no está enseñando a sus discípulos a diezmar. Está confrontando a líderes religiosos judíos que vivían obsesionados con las cosas de la ley, al tiempo que ignoraban lo esencial del corazón de Dios. La crítica no es al acto de diezmar como tal, sino a la hipocresía de quienes cumplían con las apariencias externas, pero descuidaban la justicia y la compasión. Además, Jesús pronunció estas palabras antes de ir a la cruz, en un momento en el que el pueblo aún vivía bajo el antiguo pacto. El nuevo pacto aún no había sido establecido con su sangre. Por tanto, sus palabras no pueden interpretarse como una instrucción para la iglesia reciente, sino como una denuncia profética a una religiosidad vacía. Lo más revelador es lo que Jesús no dijo. Nunca instituyó el diezmo como una práctica para sus seguidores, nunca lo enseñó en sus parábolas, nunca lo impuso a sus discípulos, nunca lo incluyó en los mandamientos del reino. Lo que sí hizo fue llamar a una entrega mucho más profunda y radical. Jesús no pedía una décima parte, pedía el corazón completo, enseñó a dar desde el amor, no desde la obligación. Su llamado era a negarse a sí mismo, tomar la cruz y sígame. Eso decía Jesús. En lugar de establecer porcentajes, habló de viudas que daban todo lo que tenían, de ricos que debían soltar sus bienes, de tesoros en el cielo sino en la tierra. La generosidad que él modeló y enseñó no nace de un deber legal, sino de una transformación interior provocada por el amor. Por eso seguir a Jesús es mucho más exigente que cumplir con un sistema numérico. Es una vida entera rendida al servicio del reino. Hoy que hemos visto cómo el Maestro jamás impuso el diezmo a sus discípulos, surge una nueva pregunta. ¿Qué puede cambiar nuestra manera de vivir la fe?
¿Cómo entendieron esto los apóstoles? ¿Qué enseñaron después de la resurrección de Cristo? La respuesta nos espera en el testimonio de la iglesia primitiva, al comprender que Jesús nunca estableció el diezmo como mandamiento para sus seguidores. Se hace imprescindible dar el siguiente paso: entender cómo su sacrificio transformó para siempre la manera en que nos relacionamos con Dios. Para eso debemos entrar en una de las verdades más poderosas del Evangelio. El nuevo pacto no solo renovó el cielo y la tierra, sino que anuló por completo el sistema levítico que había regido la vida religiosa de Israel. El libro de Hebreos, capítulo 7, nos revela esta transición con claridad. En este capítulo, el autor expone cómo el sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec, es superior al sacerdocio levítico. Pero no se trata solo de un cambio de sacerdotes, es un cambio de sistema, un cambio de pacto. Hebreos lo expresa así: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Esas son las frases y lo cambia todo. Si el sacerdocio levítico fue sustituido por el de Cristo, entonces también fue sustituido todo lo que dependía de ese sacerdocio, incluyendo los sacrificios, los rituales y el diezmo. El sistema establecido para sustentar a los levitas, quienes vivían exclusivamente del servicio al templo. Pero ahora en Cristo ya no hay levitas, ya no hay templo físico, ya no hay necesidad de un sistema ceremonial que reúne cada aspecto de la vida espiritual del pueblo. Gálatas 3, 24, 25 refuerza esta idea y dice: de manera que la ley ha sido nuestra, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo año. La ley tenía un propósito: conducirnos a Cristo. Pero una vez que hemos llegado a Él, ya no estamos bajo este tutor, ya no estamos sujetos a los códigos de Moisés, porque hoy vivimos bajo la dirección viva del Espíritu Santo. Esta transición es más que teológica, es profundamente liberadora. Ya no estamos atados a reglas externas, sino guiados por una relación interna. Ya no damos por obligación, sino por revelación. Ya no obedecemos por miedo, sino por amor. El nuevo pacto no nos llama a cumplir leyes antiguas, sino a ser transformados por la gracia que habita en nosotros. El gran error de muchos en la actualidad es mezclar los dos pactos, intentando vivir la gracia mientras se sujetan a las exigencias de la ley. Pero eso no solo es confuso, es peligroso, porque donde hay ley hay culpa, donde hay reglas físicas hay condenación, pero donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La iglesia no fue edificada sobre un sistema de porcentajes, ni sobre rituales heredados del pasado. Fue construida sobre la fe en Cristo y la comunión del Espíritu, y fue precisamente ese Espíritu quien guió a los apóstoles para establecer los fundamentos de la vida cristiana. Pero ¿qué enseñaron ellos sobre el dar? ¿Volvieron al diezmo o pusieron algo nuevo? La respuesta es aún más reveladora. Comprendiendo que el nuevo pacto, Cristo anuló el sistema levítico y los liberó de los rituales de la antigua ley. Es imposible no preguntarse: ¿por qué entonces tantas iglesias insisten en imponer el diezmo como si fuera un mandamiento vigente? La respuesta es tan delicada como alarmante, porque en muchos casos el diezmo se ha convertido en un instrumento de manipulación espiritual, disfrazado de obediencia. No se trata de una práctica voluntaria ni inspirada por el Espíritu. En múltiples comunidades se enseña que si un creyente no entrega puntualmente el 10% de sus ingresos, está robando a Dios, atrayendo maldiciones, cerrando las puertas del cielo y exponiéndose al castigo divino.
Esta forma de predicación no está basada en el evangelio, sino en el temor. Cuando la fe es dirigida por el miedo, deja de ser fe y se transforma en superstición. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible entonces que se predique que Dios te va a maldecir si no cumples con una cifra específica? ¿Cómo puede haber condenación para aquellos que han sido justificados por la sangre de Cristo? La gracia y el castigo legalista no puede coexistir. Donde habita la gracia, desaparece el miedo. Pablo dice con claridad en Gálatas 5:4: de Cristo os desligasteis, los que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Este versículo no habla solamente de guardar los mandamientos mosaicos, sino de cualquier intento de justificar la vida cristiana a través de reglas sobrepuestas. Volver a las normas del antiguo pacto es, según Pablo, caer de la gracia. Lo más doloroso es que esta forma de enseñanza produce esclavitud espiritual. Hay creyentes sinceros que aún en medio de necesidades, enfermedades y deudas, sienten que deben entregar el 10%, aunque eso signifique no cubrir necesidades básicas en su hogar. Lo hacen no por convicción, sino por temor. No por amor, sino por presión o obligación. No por fe, no por fe. Este tipo de entrega no agrada a Dios, no honra su nombre, no refleja el evangelio. Es el resultado de una doctrina distorsionada que ha sustituido la libertad del espíritu por la carga de la tradición. Dar por miedo es una forma de idolatría, es confiar más en una forma religiosa que en la dirección viva del Espíritu Santo. La buena noticia es que Jesús vino precisamente a romper estas cadenas, vino a liberar a los que están oprimidos por estructuras humanas, vino a traer descanso a los trabajados y cargados. Por eso entender la diferencia entre dar con libertad y dar por manipulación no es un detalle doctrinal, es un paso decisivo hacia la sanidad espiritual. Cuando esta verdad se revela, algo dentro del alma se endereza, porque el creyente comienza a vivir no desde el temor, sino desde la confianza, no desde la obligación, sino desde la gratitud. Y en ese estado de libertad es cuando el verdadero dar comienza a brotar. En este camino vamos a descubrir cómo los apóstoles enseñaron a vivir esta generosidad transformadora. Una enseñanza que no se basa en números, sino en amor. Cuando la fe ha sido contaminada por el miedo, ya no es fe, es opresión. Eso es exactamente lo que ha ocurrido en el corazón de miles de creyentes sinceros que con lágrimas en los ojos han entregado lo que no tenían por temor a desobedecer. A Dios no lo van a mover por dar eso. Más bien se va a sentir arrastrado por una culpa sembrada desde los altares. Personas con hijos que alimentar, personas que tienen deudas acumuladas y sin embargo sintiendo que si no entregan el diezmo, Dios los va a castigar, les va a cerrar los cielos o va a permitir que una desgracia los alcance. Esta es una imagen completamente distorsionada del Padre Celestial. Es un retrato cruel de un Dios que no existe entonces, porque el Dios revelado en Cristo no castiga con escasez. Al contrario, lo invita a descansar. Jesús lo dijo con palabras que atraviesan los siglos y aún resuena con poder. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice Jesús. Y van a hallar descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice Jesús en Mateo 11, 28, 30. ¿Dónde queda esa ligereza cuando se predica que Dios te maldice si no entregas los diezmos?
¿Dónde está el descanso si el creyente vive vigilando su cuenta bancaria con temor de ofender al cielo? Esa no es la voz de Cristo. Es la voz de un sistema que ha cambiado la gracia por presión, el amor por obligación. El resultado es devastador. Creyentes llenos de ansiedad, agotamiento espiritual, confusión y tristeza. Algunos incluso se alejan de la fe pensando que nunca fueron lo suficientemente fieles, cuando en realidad solo fueron víctimas de una enseñanza que no nació del corazón de Dios. Cuando comprendemos lo que Jesús realmente vino a hacer, algo en el alma se libera, porque Él no vino a imponer cargas, sino a quitarlas. Él no vino a exigir porcentajes, sino a derramar amor. No vino a poner condiciones para bendecirte, sino a darte acceso a una herencia eterna por medio de la fe. Aceptar esta verdad no es rebeldía, es obediencia a la gracia. Es decirle sí al descanso que Jesús prometió. Es dejar de vivir bajo una sombra de temor para caminar bajo la luz de la libertad. Cuando se vive desde esa libertad, el corazón comienza a dar de una manera completamente diferente. Ya no por presión ni por superstición, sino como un fruto de una relación viva con el Espíritu. ¿Cómo enseñaron los apóstoles a vivir esta nueva fórmula de generosidad? Esto lo vamos a ver a través del ejemplo de una iglesia que no vivía del diezmo, sino del amor. Una vez que el miedo ha sido expulsado y la culpa desenmascarada, el corazón del creyente queda listo para abrazar una verdad mucho más profunda. La generosidad en Cristo no nace de la obligación, sino del entendimiento espiritual. Solo cuando damos con discernimiento y alegría es que nuestro dar se convierte en adoración auténtica. Pablo, escribiendo a los creyentes de Corintio, les revela este principio fundamental que rompe con cualquier prestigio de legalismo. Esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente va a segar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Corintios 9, 6, 7. Este texto no menciona porcentajes, no habla de diezmos, no fija normas, nos lleva a una dimensión totalmente distinta, el terreno del corazón, donde dar es fruto de una decisión íntima, libre y gozosa. Aquí no se siembra por miedo a ser maldito, sino por amor a un Dios que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El dar con entendimiento implica tener revelación. No se trata de dar mucho o poco, sino de dar bien. No por presión de líderes, no por repetición de una tradición, no por temor a perder algo. Se trata de sembrar según la medida de fe que el Espíritu ha depositado en nosotros, sabiendo que la verdadera cosecha no es material, sino una cosecha espiritual. Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Esto significa que cada creyente en oración y bajo la guía del Espíritu decide en libertad qué, cuánto y cómo dar. El punto de partida ya no es una ley externa, sino una convicción interna. El Espíritu reemplaza a la regla. La intención reemplaza al cálculo. La relación con Dios reemplaza la rutina religiosa. Además, el apóstol señala dos motivaciones que deben estar ausentes: la tristeza y la necesidad. Tristeza porque nadie debe sentirse obligado o forzado, y necesidad porque dar no debe nacer de la presión institucional, sino del gozo espiritual. En otras palabras, si el corazón no está libre, la ofrenda no tiene valor. Dios no necesita montos. Dios busca motivaciones puras. Este principio destruye el mito de que solo el que da el 10% es fiel.
De hecho, bajo el nuevo pacto, la fidelidad no se mide por porcentajes, sino por obediencia al Espíritu. Algunos darán más, otros menos, pero todos lo harán con gozo, porque el gozo es el sello de lo que nace del Espíritu y no de la carne. Por eso, dar con entendimiento es uno de los frutos más hermosos de una vida madura en Cristo. Es señal de libertad, de amor y de profunda comunión con Dios. El dinero deja de ser un tema tabú o una herramienta de culpa y se transforma en un canal de bendición, generosidad y gratitud. ¿Cómo vivía esta enseñanza la iglesia primitiva? ¿Cómo era su práctica diaria? ¿Se sostenía a través del diezmo o había otro modelo más alto? La respuesta nos lleva a una comunidad donde el amor y no la ley dictaba cada acto de generosidad. No los dejemos engañar por lo que nos dicen nuestros líderes de las iglesias donde nos congregamos. Pero para esto necesitamos una profundidad. Para esto necesitamos algo muy importante para poder comprender todo esto. Y esa importancia que necesitamos es ese cambio de mentalidad que es muy importante en nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con el poder del Espíritu Santo. Si nosotros nos dejamos llevar por el poder del Espíritu Santo, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a comprender cada detalle. Vamos a comprender. Vamos a entender y vamos a aprender a compartir y a dar con un gozo que solamente Dios nos da. Pero para esto tenemos que desocupar un tiempo, no a la semana, no al mes, sino desocupar un tiempo a diario para escudriñar, para estudiar, para meditar y tener una intimidad en nuestra cámara secreta con el Espíritu Santo. Y solamente así lo comprenderemos como debe de ser, pidiéndole al Espíritu Santo estar a solas con Él. De hecho, el Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo, todo y cuando nosotros nos dejemos guiar por Él. Dios te bendiga y gracias por llegar hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.